quisiera hablar de estas críticas que recibí acerca de el análisis que hice del documental de Selena Gómez titulado Yo y mi mente. Y sí voy a reconocer dos cosas, de hecho varias cosas. Les voy a dar un resumen primero y después vamos a hablar, o les voy a leer dos de los comentarios principales que recibí al respecto, que me parecieron que tenían críticas que tenían sentido. O sea, realmente me llamaron la atención acerca de información falsa que di, como también un poco la forma en la que abordé el tema de las enfermedades mentales. Entonces, primero, se me habló de algunos datos falsos que di respecto a Selena Gómez y a cosas que aparecen en su documental. Primero que nada, acerca de su entrada a centros de rehabilitación por sus problemas con el abuso de sustancias, en el caso de las drogas y el alcohol. Yo había argumentado, porque sí lo había visto en algunos análisis, que ella había estado en algún momento en centros de rehabilitación por el abuso de drogas y de alcohol. Sin embargo, leyendo al respecto, realmente no se confirmó nunca que realmente ella haya ingresado a alguno de estos centros por su problema de abuso de ninguna sustancia, sino que se estipula, o eso es lo que ella dijo de forma pública, que ella entró a estos centros más como para rehabilitarse emocionalmente o mentalmente. Entonces, no tenía yo datos suficientes como para decir que ella tuvo problemas tan graves con el abuso de sustancias como para haber ingresado a un centro de rehabilitación. Esto lo saqué más de un análisis que realizan, unas personas que hacen análisis específicamente acerca de celebridades, pero no era una fuente realmente tan confiable. Entonces no era un dato, no fue un dato veraz el que yo di respecto a eso. Ahora, dicho eso, sí es cierto que Selena Gómez dijo personalmente y públicamente que ella sí tuvo problemas con el alcohol específicamente. De hecho, ella habla acerca de ello en varias entrevistas, en las que sí dice que ella tuvo problemas graves con el consumo excesivo de alcohol. Especialmente hubo varias instancias en las que se la vio en estado de ebriedad, en algunos momentos en los que participó en algunos premios y qué sé yo. Entonces esto sí ocurrió, pero de nuevo no era suficiente información como para decir que tenía problemas de adicción específicamente o que haya ingresado a un centro de rehabilitación por esto específicamente. Después, el otro dato falso que di fue en el que argumento que Selena Gómez no tiene ya una amistad muy cercana con Francia, que fue quien le donó el riñón a Selena Gómez. Esto yo lo inferí por una entrevista que se le hizo a Francia y de nuevo también por un análisis que vi al respecto por parte de las mismas personas que hacen el análisis acerca de su rehabilitación por el tema de abuso de sustancias, que no fue una fuente muy confiable o muy fiable. Entonces tampoco tenía muchos argumentos para decir esto, o sea que Selena Gómez al final resulta que tiene una muy mala relación con esta amiga suya. No hay suficiente información como para argumentar eso. Después, por otro lado, lo que sí hice fue hacer que una psicóloga de una amiga mía que es psicóloga revise todos los datos que yo doy en esta sección acerca del documental de Selena Gómez, para que lo revise y me diga si realmente el contenido estaba tan mal como para todas las críticas que estuve recibiendo al respecto. Uno de los argumentos que ella me dio, gracias a Dios esta amiga mía es cristiana, entonces obviamente aparte de darme su punto de vista de psicóloga, también me pudo dar un punto de vista de ese lado cristiano, y lo que sí me dijo ella es que sí pareciera que yo tengo, no tengo mucha misericordia para con Selena Gómez y sus enfermedades mentales al momento en el que abordo este tema y hablo de forma personal, tal vez de una forma un poco insultante respecto a la vida de Selena Gómez, que si bien no es alguien que yo conozco, tal vez ha sido algo muy personal o un ataque estrictamente personal, o es así como pareció, si bien no era la intención en absoluto. Entonces eso también reconozco que probablemente lo podría haber abordado de una forma diferente. Ahora, lo que dice esta amiga mía también fue que el contenido de lo que digo no era incorrecto, si bien ya les he dicho exactamente cuáles de los puntos que yo hablo en el episodio sí eran información falsa, no tanto porque lo hice de forma maliciosa, sino simplemente porque inferí algunas cosas que no debí inferir de una entrevista y de algunos análisis que vi, pero no era suficiente información. Entonces sí reconozco que eso no estuvo bien, pero al mismo tiempo les hago notar esto, que la información que yo doy no es
no tiene... El contenido de lo que digo es cierto, o sea, el problema que tenemos con el alza de enfermedades mentales actualmente, los tratamientos que se dan a las enfermedades mentales ahora, el problema que tienen muchos jóvenes con este tema, y algunas de ese análisis, digamos, que di respecto al tema, también en cuanto al documental, que son críticas que se le dieron a Selena Gómez y a su equipo de producción en general, la falta de profundizar en algunos temas que ellos están intentando tocar en el documental, pero al final no profundizan, entonces terminan dando una idea muy, muy superficial, digamos, del tema de las enfermedades mentales y qué sé yo. Entonces, eso como tal no estuvo mal, sino más bien la forma en la que lo dije. Eso es lo que me dice esta amiga mía psicóloga. Entonces, sí reconozco que tal vez fue un error hablar de forma como que en cierto modo tal vez se vio como un ataque personal a Selena Gómez. De nuevo, no era la intención, pero sí me parece que podría haber hablado de una forma un poco diferente, tal vez de una forma un poco más genérica, porque estaba hablando más que todo del documental como tal, de las enfermedades mentales y bueno, cuál es el problema que tenemos actualmente con eso. También es algo que me molestó mucho del documental y lo expresé, fue el mensaje que deja, que es de sé tu mejor versión, sé tú mismo, ámate a ti mismo y demás, y les expliqué yo en el episodio pasado por qué me parece que ese es un consejo tan antibíblico y tan dañino para la gente también. Entonces sí quería expresar eso también, porque pienso que es una esperanza falsa que se le da a las personas, esto de que van a encontrar la solución en sí mismos, porque la verdad es que no es cierto. De todos modos, pude haberlo abordado de una forma más genérica, no como una crítica personal, en especial porque no tenía suficientes fuentes para dos de las afirmaciones que hice en el episodio. Ahora pasaremos a leer dos de los comentarios que recibí, y con eso vamos a acabar esta sección y pasamos al tema de Quantum Manía. Pero hubo un comentario de una persona que se llama Gisep, o al menos ese es el nombre que tiene en su página de YouTube, y de hecho me dejó varios comentarios, pero este es el primero que me había puesto, si no me equivoco. Dice: estás hablando desconociendo demasiado un tema como lo es los trastornos mentales, y no es que sea ingrata o que se queje demasiado o no se quiera esforzar, no hacerse responsable. Los trastornos son demasiado complejos y solo el profesional de salud puede hablar desde la objetividad. Ok, no pienso que solamente un profesional de salud pueda hablar acerca del tema con objetividad, sino en general se puede ver el tema de forma objetiva. Lo que sí le respondí a esta persona, porque también hubo otro comentario en el que me observan eso: yo soy profesional de salud, yo soy del área de bioquímica, del área específicamente de biología molecular. Yo he avanzado en fisiopatología, he llegado a conocer este tema de las enfermedades mentales, cómo se desarrollan, algunos desbalances hormonales o de neurotransmisores y demás que puede haber en el cuerpo, que puede llegar a exacerbar un problema fisiológico. Pero sí reconozco por este lado que, porque también es una crítica que me dejó otra persona que, bueno, no logré encontrar su comentario, por eso no lo estoy poniendo ahora, pero que faltó un poco más de profesionalismo al momento de abordar el tema de los trastornos mentales. De hecho, podría haberlo abordado un poco más de la parte biológica o fisiológica, cómo se desarrollan. ¿Y por qué me parece tan importante que no nos enfoquemos tanto en el diagnóstico, sino en tomar decisiones personales? Y eso lo voy a comentar un poco al final. Ahora, lo que me comenta también, desconociendo demasiado un tema como lo son los trastornos mentales. Sinceramente, esa es esta persona está haciendo una inferencia. O sea, esta persona piensa que yo desconozco del tema porque no me conoce personalmente. Yo he tenido una cercanía bastante estrecha con ese tema de las enfermedades mentales. No necesariamente porque yo las he pasado, porque me las hayan diagnosticado, pero sí, y no voy a compartir más al respecto porque no me parece prudente y es algo personal, pero sí, este no es un argumento bien fundamentado, porque esta persona no me conoce, entonces no sabe la cercanía que yo he tenido con este tema de los trastornos mentales, o si yo sé, o hasta qué punto sé cómo se tratan los trastornos aquí en Bolivia o en otros lados también.
Entonces no me parece un argumento que tenga fundamento, y le digo, sí tengo cierta cercanía con este tema y lo he visto de primera mano, así que no lo estoy hablando solamente por el lado de que de criticar el documental, sino también como profesional de salud que ha visto esto, y también como persona que en mi vida personal he visto esto de primera mano, varios tipos de trastornos mentales. Después, otro comentario que me dejan es de Noelia Carolina Solís Rocha. Es un comentario bastante largo, lo voy a leer por partes, o tal vez no todo completo, pero sí voy a leer algunas partes. Dice: hola, realmente me parece genial tu contenido, sin embargo creo que te equivocaste en este video. Desde el momento en que uno es diagnosticado con una enfermedad inmunitaria, está prohibido de fumar o tomar alcohol, esto debido a la medicación, etcétera. Bueno, respecto a lo que me dices en este sentido, claro, yo sé, de hecho, mucho más teniendo un trasplante de riñón, uno no puede darse los lujos de estar consumiendo drogas o estar consumiendo mucho alcohol. De hecho, incluso diría, el consumo de alcohol debería ser mínimo o nulo directamente. Pero en el caso de Selena Gómez se conoce, y ella misma ha aparecido en videos en sus redes sociales hablando de que consume alcohol. Por lo que tengo entendido, incluso después de haber recibido el trasplante de riñón. Entonces esa es una observación objetiva. Yo sé que es recomendado que no se consuma ningún tipo de estas sustancias bajo una situación tan delicada, pero bueno, la realidad es que Selena Gómez misma ha aparecido en redes sociales consumiendo alcohol. Entonces eso ya no es mi problema. Entiendo que es la recomendación, pero es algo que no significa que ella se haya abstenido de hacerlo de todos modos. Después dice: creo que no puedes decir que es ingrata el pasar por los dolores de la enfermedad autoinmune, los corticoides que te ponen sensible, te deprimen, etcétera, es realmente cansador. Ok, aquí está hablando de esto de que tal vez no es ingrata necesariamente, sino que ha pasado por muchos problemas y demás. No estoy echando a la basura esto de que ha pasado por problemas graves de salud, pero sí quiero que vean ustedes lo siguiente. Si ustedes han visto el documental, van a ver que hay situaciones en las que Selena Gómez, la única queja que tiene es tener que trabajar, literal. Y de hecho la persona que me comentó anterior a Noelia, le digo, o sea, vea usted misma el documental para tener una visión más objetiva acerca de lo que se está presentando. Y como les digo, algunas de las quejas que tiene Selena Gómez es que tiene que trabajar, es que le tienen que entrevistar y no quiere estar ahí en las entrevistas y qué sé yo, o le molesta la actitud de algunos entrevistadores que no le agrada cómo la tratan, porque la tratan, según ella, de forma muy fría, cuando ellos también están realizando solamente su trabajo. Entonces, si ustedes ven el documental, pueden juzgar ustedes mismos, pero personalmente lo que he visto es eso, quejas de algunas cosas que son comunes. Todo el mundo tiene que trabajar, ella también tiene que trabajar, entonces son quejas recurrentes que ella tiene. Y bueno, de nuevo, juzguen por ustedes mismos, no es necesario, no presentan solamente el caso de su enfermedad, sino también otras cosas y por qué la tienen tan deprimida, entre comillas. Después dice: respecto a la salud mental, creo que la desprecias de manera terrible y horrible. Actualmente hay más trastornos mentales que antes, porque a diferencia del pasado, ahora sí se diagnostican. Ahora, aquí yo voy a citar a mi amiga psicóloga. Ahora incluso se le llama enfermedad a cosas que X, o sea, realmente, no sé, adicción a las redes sociales, porque ves tu celular más de 3 horas en un día y estás ahí en redes sociales. O sea, básicamente todo puede llegar a ser un trastorno, un desorden mental o lo que sea. Todo tipo de cosas pueden llegar a ser trastornos mentales, literal, y son cosas con las que antes se lidiaba simplemente y ya está. Ahora, el problema que yo veo con esto, y aquí voy a terminar de leer este tema de este comentario, yo pienso, pero es el tema de que cuando a uno le diagnostican un trastorno mental, muchas veces es contraproducente, y esto se lo pueden preguntar a cualquier psicólogo o psiquiatra. Muchas veces es contraproducente. ¿Por qué? Porque hay personas que utilizan su diagnóstico de trastorno mental como una excusa para no hacer nada de su vida. Y yo lo he visto esto de forma personal con una conocida. Le diagnosticaron un trastorno mental, no voy a mencionar cuál, y bueno, se la pasó el resto de su vida diciendo: ya no puedo hacer nada más que sentarme en el sillón a ver Instagram porque me han diagnosticado tal cosa, y bueno, pues no puedo trabajar, no puedo estudiar.
Y al final termina siendo una decisión personal el levantarse del sofá y hacer algo. Entonces he visto gente que se ha dejado definir, ha dejado que su identidad sea su trastorno mental, y por eso es contraproducente. Y de nuevo, pregúntenle a profesionales en el área de psicología y psiquiatría cuán frecuente es esto de que las personas, una vez que se les diagnostica algo, termina siendo peor, termina exacerbando su problema, o le terminan utilizando como una excusa. Entonces no me parece bien tampoco este tema de que no se lo vea también por ese lado. No es que simplemente estoy descartando el tema de que le han diagnosticado una enfermedad mental, sino porque yo lo he visto muy de cerca, esto de que no es... incluso el tratamiento que se le da a este tipo de trastornos muchas veces es tan limitado, es tan limitado. Les animo a que vean cuando habla Jordan Peterson acerca de estas cosas. Él es psiquiatra, o bueno, es psicólogo clínico. Él es una persona muy prominente en el campo de la academia. Estuvo trabajando años, décadas, si no me equivoco, en la Universidad de Ontario o de Toronto, en Canadá. Es una persona muy capaz, muy capa, y el tema es que él mismo dice, a uno le diagnostican, por ejemplo, depresión, y ya el psiquiatra ya le quiere recomendar tomar antidepresivos, en vez de ver qué rayos le estará causando la depresión y si hay hábitos que pueda cambiar. Sí hay protocolos en el campo de la psiquiatría en la que se toman en cuenta varias cosas, no solamente el tema de medicación, pero con mucha frecuencia la única solución que se le da a los que tienen algún tipo de trastorno es simplemente medicarlos y tenerlos medio dopados, nada más. Así que les animo a que vean esto en contexto y que pregunten, porque es algo que sí se está dando, no es que simplemente yo digo es cualquier cosa y ya está. Ahora, de nuevo, hay muchos trastornos mentales que antes no eran trastornos mentales y no era necesario, y eso te lo digo a ti, Noelia, no era necesario tampoco que se diagnostiquen, porque son cosas por las que la gente pasa de forma normal. La ansiedad, incluso si es una ansiedad que ya te está durando mucho tiempo, bueno, pues te haces cargo de tu ansiedad y de una vez ya, o sea, basta de estar tanto uno en la mente de uno y seguirse causando daño a uno mismo. Entonces son cosas que uno puede hacer, y de nuevo les animo a hablar con psicólogos, psiquiatras acerca de esto. Después, como les decía, actualmente todo se diagnostica como una enfermedad. La amiga psicóloga con la que hablé al respecto me dio la razón en esto. Hay cosas que uno dice, wow, o sea, realmente todo tiene que tener un nombre. Todo tipo de cosas que uno hace o que uno dice o hábitos que uno tiene, le tenemos que poner un nombre patológico. Realmente es una enfermedad o simplemente es la persona normal y ya está. Después lo otro, el diagnóstico de las enfermedades mentales, como les digo, llega a ser contraproducente. Después, lo que sí quería mencionar es esto de que hay esperanza, que creo que es lo que me ha faltado en el episodio donde hablo de Selena Gómez. Hay esperanza, o sea, incluso para Selena Gómez, para cualquiera que tenga algún trastorno mental, pero sinceramente y con experiencia les digo, no pienso que la solución sea sobre enfocarse en el trastorno, sino más bien enfocarse en arrepentirse del pecado de uno y creer en Cristo. No hay otra solución. Yo sé que hay algunas enfermedades mentales que son mucho más graves que otras, pero por lo general, y muchas de las enfermedades que actualmente se están diagnosticando a los jóvenes, uno solamente necesita reconocer lo que está haciendo mal y cambiar. Y algo que sí compartí con esta psicóloga con la que hablé, es que al final todo se resume en que tenemos la capacidad de decidir arruinarnos o cambiar de actitud. Esta conocida que les digo que le dieron un diagnóstico, lo utilizó como excusa para no estudiar, no trabajar, tratar mal a sus papás, no querer hacer nada de su vida y pasársela viendo Instagram en su sofá, literal, por años. Y ¿saben qué? Lo único que necesitaba hacer ella era dejar su celular, pararse y hacer algo, leer la Biblia, leer un libro, verse con gente, hablar con sus padres. Esa es una decisión personal. Ahora, si uno va a decir, ay, es que tengo trastorno bipolar, es que tengo depresión crónica, es que tengo tal o es que tengo tal otra cosa, por eso no puedo hacer nada,
pues les aseguro que no van a llegar a absolutamente nada. De nuevo, yo sé que hay trastornos que son mucho más complejos que otros que literalmente requieren de intervenciones incluso quirúrgicas, pero no es el caso o no es lo más común. Así que bueno, lo voy a dejar ahí. Si tienen algún punto en el que están en desacuerdo, pueden ponérmelo en los comentarios. Si hay algún psicólogo que está viendo esto que me quiera dar la razón o que más bien esté totalmente en contra de lo que acabo de decir, igual me lo puede dejar en los comentarios y podemos seguir la charla por ahí. Si disfrutaste este fragmento, dale like a este video, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video.